¿Qué pasa, chavales? Muy buenas a todos, bienvenidos aquí a otro vídeo más a mi canal. Pues sí, chavales, como estáis viendo en el vídeo de hoy, os voy a dar mi opinión acerca de los episodios 3 y 4 de The Last Dance, episodios que acabo de ver y quería comentar con vosotros, así una reacción en caliente como hice con los anteriores vídeos. Lo primero de todo es daros las gracias por la gran acogida que le habéis dado al anterior vídeo en el que os daba mi opinión y daba un pequeño análisis así también con una reacción en caliente tras haber visto los dos primeros episodios. Ya os digo, me ha gustado mucho el apoyo que le habéis dado, era la intención que tenía al crear este tipo de vídeos, ¿no? Que hubiese como una especie de debate en la que todos debatiésemos sobre cuáles estaban siendo las impresiones, ¿no? Que creo que todos, un gran tanto por ciento vamos a tener una opinión positiva tras ver estos episodios. Pero bueno, evidentemente no a todo el mundo le puede resultar de su agrado. Entonces lo que quiero es eso, que comentar esos pequeños detalles y más que nada eso, crear una opinión. Como ya os digo, los episodios 3 y 4 giran en torno a figuras importantes, claves en todo lo que es el equipo de los Chicago Bulls. Ya sabéis que el episodio 1 y 2, que por cierto, si no habéis visto, mi opinión y mi análisis lo tenéis abajo en la descripción del vídeo. Estos capítulos 3 y 4 giran en torno a la figura de Dennis Rodman y el episodio 4 en torno a la figura de Phil Jackson. El episodio 3 comienza hablándonos un poco de la vida de Dennis Rodman, ¿no? Aquel carismático jugador, uno de los mejores reboteadores en la historia de la NBA, también uno de los jugadores más problemáticos, como nos llevan contando en todo el episodio. Y no ya solo nos hablan de la figura de Dennis Rodman, ¿no? Sino cómo fueron sus inicios, que fueron unos inicios complicados. El propio Dennis Rodman cuenta que durante el tiempo que tenía, a los 18 años así, cuenta que su madre lo echa de casa, que se tiene que buscar la vida, tiene que estar durmiendo cuenta que en el propio jardín de compañeros, de gente de su misma clase, amigos que tenía, hasta que le llega la oportunidad de poder, digamos, jugar al baloncesto. O empieza a jugar en la universidad, es drafteado por los Pistons. Y aquí empieza, digamos, un poco, yo creo que la figura de Dennis Rodman, ¿no? Como aquel jugador fue una de las piezas de aquel puzzle que formaban los Bad Boys, los míticos Bad Boys de Detroit. Los chicos malos, como nos cuentan aquí en el documental. Y cómo ese equipo fue el freno a los Chicago Bulls y sobre todo a Michael Jordan. Ya sabéis que los Detroit Pistons son uno de los equipos más defensivos en la historia de la NBA. Nos cuentan también qué era lo que hacían para frenar un poco a Michael Jordan, que ya nos cuentan que crearon las llamadas Jordan Rules, que era que había que hacer todo lo posible para frenar a Michael Jordan. Nos contaban eso, que era lo que hacían si veían que Jordan penetraba desde un lateral, si Jordan fintaba, si Jordan intentaba tirar de tres. Y hay un relato clave que era que lo intentaban hacer porque sabían que si en el momento en el que Jordan despegaba, es decir, en el momento en el que Jordan estaba en el aire, no había forma de pararlo porque decían que no era humano. Eso habla un poco de cómo era Michael Jordan o cómo lo veían sus adversarios. Un equipo que frenó durante 2 temporadas consecutivas en las finales de la conferencia este a Chicago. Y ya os digo, en torno a todo esto, ya empiezan a, digamos, a introducir un poco la figura de Dennis Rodman, ¿no? Hay un momento clave en todo esto, que es que Dennis Rodman cuenta que en el 93, si no recuerdo mal, llega un momento clave para él, y es que, como cuentan en muchas historias, estuvo a punto de suicidarse. Cuenta que estaba en un coche, tenía a mano un rifle, y cuenta que el propio Dennis Rodman que se quedó dormido. Y en ese momento fue cuando llegó la policía, lo arrestaron y ya está. Entonces luego ya Dennis Rodman cuenta que ya fue traspasado a los San Antonio Spurs y cuenta que también durante toda esta época sigue siendo un jugador conflictivo, un jugador que parece que no tiene la cabeza bien amoldada, bien centrada. Entonces le llega una nueva oportunidad de parte de los Chicago Bulls en la temporada 95
Y era, bueno, ha sido un fichaje que al principio muchos creían que no encajaría lo suficiente en este nuevo equipo. Se creía que iba a ser un jugador que iba a disolver la química del equipo. Los Chicago Bulls ya venían de ganar ya 3 anillos, entonces se pensaba que esa figura iba, a lo que os estoy diciendo, iba a disolver un poco el equipo. Intentan dar en el documental una opinión, ¿no? Intentan hacer que Michael Jordan como que no estaba de acuerdo con el fichaje, cuando era todo lo contrario. Michael Jordan cuenta que a ellos les gustaba Dennis Rodman, pero que en ningún momento ellos lo que no querían hacer era cambiar esa figura del jugador. O sea, ellos lo aceptaban tal y como era, con sus extravagancias, toda la polémica que creaba en torno fuera de la cancha. Entonces a ellos lo único que les importaba era que cuando Dennis Rodman jugase estuviese centrado. Me resulta muy curioso la anécdota que cuentan tanto el propio Dennis Rodman, Phil Jackson, Michael Jordan y Scottie Pippen, que es que un día Dennis Rodman les cuenta bueno, que él necesita tomarse unas pequeñas vacaciones, unas vacaciones de 48 horas. Entonces cuenta, bueno, el propio Michael decía, mira, todos sabemos lo que hay, sabemos que Dennis Rodman no va a volver en 48 horas y así fue, se fue a Las Vegas y estuvo allí desaparecido unos pocos de días hasta que Michael Jordan lo fue a buscar y demás. Entonces, básicamente es eso, es que veamos un poco esa figura de Dennis Rodman, ¿no? Un jugador que lo que hacía era, como él también ha dicho en el documental, él estaba dispuesto a jugar gratis el baloncesto porque era lo que básicamente le gustaba, pero lo que quería era que la gente le respetase, hiciese lo que hiciese fuera de la cancha, que por favor le respetase. Entonces, bueno, cuentan eso, cuentan cómo esta figura se forjó en los Chicago Bulls y era, digamos, esa pieza que le faltaba a Chicago, ese pequeño complemento para Michael Jordan y para Scottie Pippen. Y eso es lo que más o menos os puedo contar del episodio 3. El episodio 4 gira un poco en torno a lo que es la figura de Phil Jackson. Nos cuentan bueno, los inicios que tuvo Phil Jackson como jugador, como entrenador, que empezó como asistente de los Chicago Bulls, hasta que un día Jerry Krause nos cuentan que despide a Doug Collins, entrenador que había llevado a los Chicago Bulls durante 2 temporadas consecutivas a las finales de la conferencia este. Lo despide y mete de entrenador jefe a Phil Jackson. Nos cuenta cómo Phil Jackson cambia un poco lo que es la filosofía de los Chicago Bulls. En las anteriores temporadas esa filosofía giraba en torno a lo que es Michael Jordan, es decir, los sistemas de juego, cuenta el propio Doug Collins, se centraban en jugar en torno a Michael Jordan, es decir, llega un momento clave en el que el propio Phil Jackson le dice, vamos a ver, antes estabas anotando 30 o 40 puntos por partido, estabas siendo el máximo anotador, esto ahora va a cambiar, ¿vale? Ya no vas a ser el máximo anotador, es decir, vamos a distribuir un poco lo que es el juego del equipo, darle más importancia a lo que son los propios jugadores. Esto a Michael Jordan, como se ve en el documental, no es algo que no es que no le sentase bien, sino que te llegue un entrenador y cambie un poco lo que es la filosofía del equipo, pues muchas veces pues, no te sienta bien del todo. Entonces básicamente eso cuenta que bueno, en su primera temporada con los Chicago Bulls vuelven a llegar a las finales de conferencia su primera temporada en los Chicago Bulls llegan a las finales de la conferencia este y vuelven a ser derrotados por los Detroit Pistons. Y este es un momento clave en todo lo que es el propio documental, en lo que es la historia de los Chicago Bulls, puesto que en ese momento el propio equipo de Chicago se veía con fuerza, se veía ya mentalizado para poder derrotar a los Detroit Pistons a la temporada siguiente. Un momento clave es que el propio Michael Jordan, cuando acaba la temporada, les cuenta a sus compañeros que el verano no se lo tomen como unas pequeñas vacaciones, sino que se lo tomen como algo personal y que empiecen a entrenar en verano, que no descansen. Y llega un momento clave para Michael Jordan, puesto que el propio Michael decide empezar a muscularse. Los Detroit Pistons, como ya os digo, son un equipo muy defensivo, le habían zurrado a hostias y Michael Jordan lo que quería era ponerse fuerte para poder combatir a esos Detroit Pistons. Entonces comienza la temporada, la temporada en la que ya consiguen su primer anillo, como nos muestran aquí en el documental.
Los Chicago Bulls empiezan a ganar, consiguen el factor cancha, vuelven a enfrentarse frente a los Detroit Pistons en las finales de la conferencia este y los barren. Son barridos por 4-0 y llega también un momento clave, puesto que los propios Detroit Pistons salen una pequeña imagen de que antes de que acabase el partido los Detroit Pistons se marchan sin saludar a los Chicago Bulls, una imagen muy antideportiva que resume perfectamente el carácter de aquellos bad boys, ¿no? El propio Billy Laimbeer sale diciendo a Isaiah Thomas, al resto de jugadores, que, que antes de que acabase el partido que se fuesen sin darles la mano. Propio Isaiah Thomas lo que dice en el documental era bueno, que hoy en día eso estaría mal visto, pero que en aquella época era algo habitual. Algo habitual, pero que, como el propio Michael dice, los Chicago Bulls y el propio Michael Jordan, cuando pierden en las finales frente a los Detroit Pistons, ellos le dan deportivamente la mano, ¿no? Los felicitan por haberlos eliminado, pero que en esta temporada, pues no, ellos no lo hicieron y era algo que siempre se les va a reprochar. Posteriormente ya llegan las finales de la NBA, las primeras de Michael Jordan. Barren también a Los Ángeles Lakers después de perder el primer partido en Chicago. Y bueno, llega el primer anillo de los Chicago Bulls, llega el primer anillo de Michael Jordan. Entonces Michael Jordan ya cuenta también que sintió un poco la presión, ¿no? La presión de tener que ser comparado siempre con Magic Johnson, con Larry Bird, pero a Michael Jordan le faltaba el anillo. Y en ese momento ya le llega la gloria, ¿no? Le llega ese momento que tanto había estado esperando, que tanto había peleado por ello. Y era eso, era como que esas emociones que había tenido en su propio cuerpo durante tanto tiempo habían aflorado. Y nada, y ya cuenta eso, cuenta que el propio Magic Johnson fue un momento muy, muy emotivo entre él y entre Michael Jordan. Chavales, esto es lo que os puedo contar así en caliente. Ya os digo, estas para mí han sido las claves de este documental, de estas dos, de los episodios 3 y 4. Y ya os digo, nos han contado eso, como la figura clave de Dennis Rodman, que era como eso, era la pieza que le faltaba a esos Chicago Bulls, ese pequeño complemento. Michael Jordan incluso lo cuenta, que gracias a las figuras de tanto de Scottie Pippen como de Dennis Rodman, era eso, era el complemento que le faltaba a esos Chicago Bulls. Intentó, digamos, con esta nueva filosofía, lo que hizo que el propio Scottie Pippen aflorase como jugador. Intentaron despertar a ese jugador que llevaba dentro y que no había todavía conseguido de renacer, ¿no? De aflorar, y ellos mismos lo consiguieron. Y ya os digo, también la figura clave de Phil Jackson, que bueno, gracias a él pues empezaron a ganar el campeonato. Fue una decisión muy, muy arriesgada por parte de Jerry Krause, puesto que ya os digo, despidió al entrenador que había estado llevando a los Chicago Bulls a las finales de la conferencia. Se arriesgó, lo echó y confió en Phil Jackson y eureka, vinieron los anillos por sí solos. Y ya os digo, me gustan mucho los pequeños saltos que van haciendo en el tiempo y cómo estos saltos, bueno, ya nos están llevando hasta la temporada 98, que era ya la temporada en la que ya los Chicago Bulls, bueno, ganan el sexto anillo.